diferentes, pero en cuanto al trabajo con Dios, debemos tener muchas cosas en común. Y con eso en esta mañana a mí me gustaría comenzar dando gracias a Dios, porque venimos a Dios, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi manera de pensar, yo vengo a Dios muy débil, vengo a Dios con las ideas a veces no claras, venimos al Señor con argumentos a veces no completos, y mi idea, comentaba esta mañana con John en el despacho, yo estoy muy interesado y estoy con muchas ganas de que el Evangelio siga siendo una buena noticia. Me esfuerzo y le planteo a Dios mis dudas como tú tendrás las tuyas. Yo tengo mis dudas, tengo mi incertidumbre, tengo mi manera de pensar, pero yo estoy empeñado en pedirle a Dios que nos ayude a que el Evangelio siga siendo una buena noticia para aquellos que lo escuchan. No una cantidad de ideas religiosas que a veces con el tiempo cambian y se pierden. Yo estoy centrado en eso. Y para eso vamos a utilizar en esta mañana algunas partes de los evangelios para que veamos un poco cómo en muchas ocasiones vamos a Dios con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de sentir, y vamos con la necesidad de que albergamos muchas dudas. Yo no sé si tú tienes dudas, pero yo tengo dudas. Y yo paso un momento en que no sé qué hacer. No sé si a ti te pasa lo mismo. A lo mejor que tú eres de otro país diferente, que tú eres de otro planeta diferente, pero yo me veo, en mi manera de pensar, me veo débil, me veo con muchas dudas, me veo con muchas carencias, no tengo solución a todo lo que muchas veces nos enfrentamos todos los días, y a veces no sé cómo hacer las cosas. Y eso demuestra mi necesidad de Dios. Eso me dice que tengo que estar acudiendo a Dios de manera continua para pedirle consejo de cómo se hace, o cómo se entienden, o cómo se comprenden las cosas que nos ayudan a compartir el deseo de Dios. Y en ese sentido yo te quiero hacer partícipe en esta mañana de un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11. Son historias, casi todas las historias de los evangelios las conocemos. Y son muy conocidas. Y a veces forman parte de tantas cosas como hemos oído. Pero lo que vamos a intentar por medio de nuestra relación con Dios es que esas historias no lleguen solamente a ser sabidas, sino lleguen a ser comprendidas, asimiladas y lleguen a ser parte de mi manera de entender a Dios, de mi manera de tratar a mis semejantes, al que no es como yo, al que vive momentos difíciles, al que vive momentos críticos. Y la sociedad, en muchas ocasiones nosotros tenemos que entenderla como una sociedad que está rota, que está herida, que tiene situaciones graves, a lo mejor no tanto en el exterior, pero sí en el interior. Y ayer fue un momento donde recordamos un montón de cosas en las que venimos trabajando. ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Con qué se identifica Dios? Y cómo llevar lo que Dios siente a las personas que están viviendo momentos complicados, entre los cuales creo yo que te debes de incluir tú y yo. Porque nosotros hemos recibido el trato preferencial de Dios de una manera muy personal. Nosotros hemos recibido un trato de Dios muy exquisito, que nos lleve realmente a comprender en qué lugar están otros y cómo pueden estar otros padeciendo un momento complicado. Por eso, en muchas ocasiones, tantas circunstancias y tan diversas en que vive la gente, si yo no me
identifico con lo que Dios siente, voy continuamente a sacar de mi criterio, de mis argumentos, las decisiones con respecto a algunas circunstancias de las que hay en la vida. Y por eso es muy necesario que nosotros volvamos a asimilar las Escrituras tal como las entiende Jesús. Y ahí es donde no podemos evitar encontrarnos con que Dios piensa de una forma y yo pienso de otra. Y eso es inevitable. Dios piensa de una forma y siente de una forma y yo siento y pienso de otra forma. Y para comprender a Dios tengo que hacer un ejercicio de soltar parte de lo mío y aceptar de lo que Dios tiene. Si no, el Evangelio en muchas ocasiones y en muchas circunstancias en las que la gente vive se me hace incomprensible porque yo tengo una manera de pensar única. Hice un texto, capítulo 8 del Evangelio de Juan. Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Todo el pueblo vino a él. Sentado, él les enseñaba y entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al... El ordenador me ha jugado una mala pasada. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Y ahí yo me quiero parar. Un grupo de gente religiosa que sabía lo que la ley y la escritura decía, base fundamental de su fe. La ley dice que a este tipo de mujeres hay que apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Y a mí ese tú pues qué dices siempre me da revolución. Porque creo que es un recurso que nosotros debemos de usar. Nosotros no podemos sorprendernos de nuestra manera de pensar, de cómo concluimos, argumentamos y pensamos acerca de un montón de argumentos y de formas diferentes, forma parte de nuestro ADN. El ser humano tiene su manera de concluir, de pensar y de definir las cosas. Pero ¿Dios qué piensa? ¿Tú pues qué dices? A mí eso siempre me ha gustado. Sacarle a Dios la respuesta de mis dudas. Aunque aquí esa pregunta iba con trampa, ¿me entiendes? Pero Jesús es el Señor. Y da la respuesta acertada. ¿Quién de nosotros se halló alguna vez sin error, sin fallo, sin pecado o sin haber cometido una metedura de pata? No hay nadie que se libre de haberse equivocado. Pero con los que se equivocan, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? ¿Los señalamos? ¿Los juzgamos? ¿A quién le toca ese papel de juzgar y señalar a la gente que se equivoca? De ahí la reflexión que gustosamente ayer estuvimos hablando, es decir, nosotros debemos de intentar que el Evangelio siga siendo una buena noticia para la gente que se equivoca, para la gente que la hierra, para la gente que no hace las cosas bien, entre los cuales estoy yo. Me imagino y espero que tú también te incluyas. De esa forma vamos a traer la atención de Dios sobre nuestro problema y sobre nuestras circunstancias. Fijaros que a veces la literalidad y el extremismo con la que leemos la Biblia puede matar personas.
o la fe de las personas, o la esperanza de las personas, o la ilusión de las personas. Mientras la Biblia literalmente mata a esta mujer, Jesús, que acordaos de lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada, Jesús es quien interpreta bien las Escrituras, quien las completa. Esa mujer, ¿de qué necesidad tenía? De un juicio, de una nulidad de oportunidad en su vida, o tenía la necesidad de que alguien le diera la oportunidad de restaurar, renovar su vida. Jesús va directamente al corazón de la necesidad de esa mujer. Y cuando se queda a solas, hablan entre ellos. ¿Dónde están esta gente que te condena? No están. Yo tampoco te condeno. Fíjate que eso corrobora mucho la manera de pensar. Yo no he venido a juzgar al mundo. No he venido a juzgar al mundo. Importante quedarse con eso. Jesús no ha venido a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Y cuando Jesús se hace presente, le da la oportunidad a la gente que nos hemos resbalado, que se han equivocado, que han metido la pata, que han organizado mal su vida o que han decidido mal en su vida. Y ahí es donde el Evangelio tiene que permanecer como una buena noticia. Porque si el Evangelio no es una buena noticia para la gente que nos equivocamos, pues entonces tenemos poco que decirle a la gente. Tenemos muy poco que decir. Y fíjate que la semana pasada decíamos que Dios señaló a Jesús como la persona a la que había que oír. Este es mi hijo amado, a este tenés que oír. ¿Qué cosas nos tiene que decir nuevas que yo ya no sé? Porque el Evangelio de Mateo dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿No es nuestra forma de pensar en muchas ocasiones así? Quien me la hace, me la paga. Para los que vienen de fuera, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. ¿Por allí también se dice eso? ¿No? La venganza se sirve fría. Tú vete, que yo te espero en la bajadita, no te lo pierdas. ¿Sabes? Y podríamos sacar más. Pero nuestro ser es que no soporta ser confrontados, equivocarnos, y menos soportamos el error del contrario. Pero recordemos que estamos manejando la buena noticia. La noticia que acoge a los que se equivocan. La noticia que abraza a los que meten la pata. Entre los cuales espero que tú te incluyas. Porque la historia esta va para todos. Jesús le dijo a aquella gente: ¿quién de vosotros nunca cometió un error? Si esa pregunta nos la hicieran a nosotros hoy, no quedaríamos ninguno tampoco. ¿No? Pero fíjate que Jesús conoce todas nuestras historias. Jesús conoce todo nuestro pasado, nuestro presente y lo que puede suceder en el futuro con nuestra vida. Y ahí es donde el Evangelio tiene que jugar un papel importante en nosotros. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. La buena noticia viene con una novedad. Y es que tú y yo tenemos una oportunidad de restaurar nuestras vidas delante de Dios y con los demás. Que todo no está terminado con tu problema, que todo no está terminado con tu error, que todo no está terminado con tus malas decisiones, sino que el Evangelio tiene para ti una buena noticia. Y es que por encima de tus errores, Dios te ama. Y ayer decíamos que antes del arrepentimiento viene el abrazo. Para que una persona tenga un verdadero arrepentimiento con Dios, primero debe ser abrazada y luego
tendrá una oportunidad de arrepentirse. Precisamente Jesús a esta mujer le dio la oportunidad de decir, vete y deja esa vida. Después de atenderla, de abrazarla. Y en eso consiste esto que estamos comentando en este último tiempo. ¿En qué consiste la misión de la iglesia? ¿En qué consiste esa buena noticia? Es en decirle a la gente, tú tienes una nueva oportunidad. Tú no estás final. Tú puedes restaurar tu vida. Y fíjate que nosotros vamos a esta historia con nuestra mentalidad. Porque una cosa es saberla, y esta ya la hemos leído y compartido montones de veces. Pero seguimos sabiéndola, no comprendiéndola. Seguimos sabiéndola, no comprendiéndola, porque el comprenderla es tener mucha química con el que vive un momento malo. Comprenderla es verte a ti en el lugar del que está sufriendo, en el lugar del que está padeciendo. Por eso, en la Biblia habla de que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y a veces es muy difícil entenderse con Dios, porque el corazón de Dios está hecho para amar, para perdonar, para reconciliar, para dar una nueva oportunidad al que vive un momento malo. El corazón de Dios está hecho para eso. No olvidaros que venimos de defraudar a Dios, como cuenta el libro del Génesis, venimos de defraudar a Dios. Venimos de romper nuestra relación con Dios. Y todo el intento de Dios es crear una buena noticia para que el hombre se conciencie de que Dios, a pesar de su error, lo ama. De que a pesar de nuestras meteduras de patas, Dios está presente, y la idea de Dios es que por medio del Evangelio la gente pueda restaurar su relación con Dios. Y en eso consiste la buena noticia, en mantener siempre ese nivel alto, independientemente de lo que hayas hecho o donde estés. Y eso es agradable contarlo. A la gente que se equivoca, lo que menos puede hacer es juzgarlos. Lo que más daño le hace es enjuiciarlos. A la gente que se equivoca hay que llevarle una buena noticia. Mirad, el otro día contaba en la reunión del jueves, lo que produce, no sé, porque eso es obra de Dios, fue algo raro. 2 presos vinieron con sus padres y sus madres a Antequera a verme. Estaban recién salidos de la cárcel. Me llaman y me dicen, Miguel. Digo, ¿tú qué haces con un teléfono? Que ya estoy en libertad. Porque claro, los presos no tienen teléfono. Que queremos ir a tomar un café con un mollete y jamón, y es nuestra conversación en el patio. El día que salgan nos comeremos un mollete con aceite y jamón en Bar La Fuerza. Pues no tuvieron otra cosa que decir, vamos para allá con mis padres. Y estuvimos en Bar La Fuerza con los padres, con sus madres, tomando un mollete con aceite, tomate y jamón. Nunca han estado en los cultos de la cárcel. Es curioso, ¿eh? Nunca han estado en los cultos de la cárcel. Son frutos del trabajo a través del deporte. Me da igual. Los padres estaban flipando, estaban súper contentos. Entonces, para mí, ese tipo de cosas son una de las finalidades a las que nosotros tenemos que llegar cuando veamos a gente que está en apuros. Es darle la oportunidad de restaurar sus vidas. ¿Cómo deciden ellos si continuar o no continuar?
Pero fíjate que muchas de las preguntas con las que nosotros no sabemos manejarnos es que en los momentos de duda nosotros debemos de preguntarle a Dios cómo debemos de hacer las cosas. Es lícito que tú dudes, es lícito que tú tengas tu incertidumbre, es muy normal, pero también es lícito preguntarle a Dios cómo salimos del sitio donde estamos. ¿Cómo hacemos? ¿Te acuerdas de aquella mujer samaritana que le pregunta a Jesús, ¿dónde debemos de hacer las cosas y cómo? Porque tu gente dice que hay que hacerlas así y mi gente dice de esta forma. ¿Tú pues qué dices? Que vivimos en un tiempo diferente, porque ahora no es tiempo de resolver esas dudas. Ahora es tiempo de buscar a Dios de corazón. Ahora es otro tiempo. Fíjate qué interesante muchas veces son las respuestas de Jesús, que no te responde a tu pregunta, sino te dice lo que tú tienes que hacer. No es tiempo de que tú te quedes tranquilo con que hay que adorar en Samaria, ni tampoco los míos que se queden tranquilos si hay que adorar en Jerusalén. No es tiempo de eso. El tiempo en que tú vives es que hay que buscar a Dios de corazón, de lleno. Y fíjate, en aquella ocasión en la que nuestras dudas y nuestra religiosidad llega a confrontar con Dios. Otra historia parecida. Aquellos obreros que van a la viña a trabajar. Unos trabajan todo el día y otros trabajan una hora. Es inevitable que el trato que Dios da en momentos determinados a nuestra necesidad, a nosotros, nos choque. No es normal que en ese caso nosotros seamos capaces de comprender que a los que trabajaron todo el día, el Señor le da un denario y a los que trabajan una hora le da un denario. Pero sabes que el Evangelio está hecho para cumplir y cubrir la necesidad que tenían aquella gente, que era un denario para vivir. ¿Te hace falta un denario para vivir? Yo te lo doy. Y el Evangelio está para cubrir las necesidades de la gente. Pero nuestra forma de pensar no es así. ¿Cómo es que tú has hecho igual a este que a mí? Y es inevitable que nosotros entremos en contradicción. Pero recordar siempre, estamos manejando el valor de la buena noticia, que no puede venir a menos, que tiene que ir a más. Jesús le dijo a aquellos discípulos, si vuestra justicia no fuera de mayor calidad que la de esta gente, no podéis entrar en el reino de los cielos. Es decir, la calidad del Evangelio hay que mantenerla en su nivel. Porque hay tanta gente rota, hay tanta gente delicada, hay tanta gente que lo está pasando mal, que lo único que tiene es fachada. Detrás de toda persona que está feliz, hay un corazón que está sufriendo y que está roto. Y el Evangelio va directamente a ese tipo de personas. Y nosotros tenemos la capacidad de discernir en qué circunstancias está mucha gente. Y por eso es importante que la buena noticia, que es el Evangelio, no pierda nivel y yo pueda acoplársela y aplicársela a todas las personas que viven un tiempo complejo. Porque vivimos en una época de mucha superficialidad, de mucha muestra hacia afuera, pero la gente está sola, la gente está triste y la gente está rota. Y la gente queremos cubrir nuestras necesidades con un montón de historias que solamente es apariencia exterior. En el fondo estamos dolidos, estamos rotos y hay mucha gente que vive tiempos complicados, pero queremos aparentar con otro tipo de cosas. Pero cuando el Evangelio apunta directamente al corazón, descubren qué situación estamos. Aquella mujer samaritana que conversó con Jesús, pues nos tiene que a nosotros darnos la garantía cómo llegar a la situación central de una persona. Se comienza con una conversación, se sigue, se intercalan opiniones y termina diciendo, ¿y cómo sabes tú que tengo 5 maridos?
¿Cómo sabe Jesús tu situación? ¿Cómo sabe Jesús el momento en que tú vives? ¿Cómo sabe Jesús ese corazón dolido que tú tienes? ¿Cómo lo sabe? Por eso Jesús se fue directamente. Tú lo que necesitas es buscar a Dios de todo corazón. Y cuando la gente recibe un abrazo de parte de Dios, se va loca por todos los sitios a publicar lo que le ha ocurrido. He encontrado a una persona genial. Y fue proclamando, he encontrado al Mesías, porque le había beneficiado. Porque le había consolado. Porque le había ayudado. Porque ese trato personal entre el ser humano y Dios, cuando recibimos eso interno, eso cambia nuestro planteamiento de vida. He encontrado al Mesías. Y es importante que nosotros podamos llegar a esa comprensión de qué es lo que siente Dios cuando nosotros nos es concedido predicar el Evangelio. Es sanar, como decíamos ayer en Lucas, es sanar corazones rotos. Es sanar personas que están viviendo tiempos malos. Es sanar heridas en el corazón de la gente. El Evangelio no tiene otra argumentación más importante que ir a sanar el corazón de las personas, de las cuales estamos nosotros. Nosotros tenemos una gran necesidad de Dios. Nosotros tenemos una gran necesidad de estar cerca de Dios, pero muy grande. Y por eso cuando yo me veo tratado bien por Dios, cuando yo me veo tratado y consolado por Dios, es que estoy en condiciones de ir por los caminos y no pasar de largo, sino tener mi mente abierta, mi corazón despejado, para detectar que en ese caminar que es la vida, donde yo voy a pasar muchos años, si Dios quiere, porque ya le hemos dado la vuelta al jamón y no hemos comido una buena parte de la segunda parte, ya nos quedan menos años por arriba. La gran parte de nuestra vida yo ya la he vivido. Aunque ayer escuché que había una mujer no sé dónde que tenía 115 años. La gran parte de nuestra vida, muchos de nosotros la hemos vivido. Y no podemos negar que Dios trató con nosotros, nos consoló, nos ayudó y nos encaminó. Y cuando yo entiendo eso, mi pasar por la vida no puede ser no darme cuenta de lo que ocurre a mi alrededor. El trato de Dios conmigo me tiene que despertar el ir a anunciar esta buena noticia a la gente que vive momentos duros como yo los vivo o lo he vivido. Y estar tan despiertos que detectemos quién está en esas circunstancias. Así que aquellos religiosos que querían aplicarle la ley a esta mujer no entendían a Dios. Aquellos obreros que querían o habían entendido que habían recibido un maltrato tampoco entendían a Dios. Y eso nos quiere decir que nosotros cuando nos acercamos al Evangelio tenemos una manera de pensar que tiene que ser transformada para que mantengamos el buen nivel de la buena noticia. Si nosotros nos bajamos a la altura de lo que aplicamos la letra, el versículo y la literalidad de la Biblia, cuando no entendemos lo más importante que es el amor de Dios hacia aquellos que están en necesidad, nos convertimos en gente que no sabe usar lo que Dios nos ha dado. Y que hemos olvidado el perdón de nuestros antiguos pecados. Y que hemos olvidado de dónde el Señor nos sacó. Y que hemos olvidado que nosotros también éramos gente carente, gente debilitada, gente dolida, gente rota. Y eso no se les puede olvidar. No nos puede olvidar nunca que es
lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque en lugar de ir como portadores de una buena noticia, vamos a andar el resto de nuestra vida como jueces de los errores y de los fallos de la gente. Y entonces no vamos a ser buenos representantes de esta gran comisión. Claro que nos enfrentamos a conceptos bíblicos, no sé como tú, pero a mí me cuesta entenderlos. 2 hijos y un padre. Capítulo 15 de Lucas. Uno se porta fatal. Le decía la muerte al padre. Se va por ahí y gasta toda su vida en lo que le pareció bien. En las algarrobas. Terminó comiendo algarrobas. O viviendo de manera muy pobre, muy carente de recursos. Y el otro se mantuvo en la casa con un carácter cumplidor de lo que había que hacer. Pero un padre que sufría tanto por un hijo, que sufría tanto por el otro. Porque en el corazón de Dios está amar a unos y a otros. Solamente que uno no entiende el comportamiento del otro. Y el Evangelio, cuando nos metemos en esa dinámica, pierde valor. El hijo menor le dijo al padre: quiero que te mueras, que me des mi parte, que yo me la buscaré. Literalmente está diciendo eso: quiero que te mueras, dame mi parte que yo disfruto. Y cuando todo lo gastó, se acordó de que tenía un padre y que podía darle la posibilidad de volver. Pero el otro, que se quedó arando la tierra, cuidando los animales, cuidando la casa, nunca entendió la actitud del padre. Pero vamos a ver, le faltó decir así en términos modernos: ¿pero tú de qué vas, tío? ¿Tú qué es lo que has hecho con este? ¿No sabes esto, el malaje de tu hijo, lo mal que se ha portado? Y encima, ¿tú tienes este trato con él? Esto no puede ser. Y se enojó. ¿Sabes que la parábola termina con ese hijo mayor enojado? Nunca quiso aceptar el comportamiento del padre. Nunca. Y ahí es donde nosotros, que Dios nos ha dado la oportunidad de proclamar y anunciar la buena noticia, ¿en qué consiste esto? Pues en poder proclamar el amor de Dios. En poder decir la bondad de Dios con la gente que se equivoca. En decir: tú has hecho lo malo, tú te has portado mal, pero Dios te sigue amando. Luego tú decides lo que quieras, pero el amor de Dios se mantiene en pie. Y ahí es donde nosotros nos podemos ver reflejados. ¿Qué tipo de iglesia o qué tipo de comunidad queremos percibir y tener como argumento principal? Gente que ya se las sabe todas, que ya lo ha hecho todo bien y que ya está en una posición de privilegio por méritos propios. O gente que tiene en mente de lo que Dios ha hecho con tu vida, cómo Dios te ha perdonado, te ha reconciliado, te ha puesto en un lugar especial de trato de Dios contigo, de tal manera que te convenza y te comprometa a buscar personas como tú. Fíjate que venimos de una política social de méritos. A los buenos se les premia, a los malos se les castiga y se les juzga. A los que ganan la carrera se les da una medalla, a los que corren la carrera no, pero a los que ganan. A los que sacan buenas notas se les da un premio, a los que sacan el aprobado ni siquiera te acuerdas de ellos. No es el evangelio que nosotros hemos conocido y el que estamos manejando. No es eso. Nos estamos enfrentando a una
argumentación nuestra con una argumentación de Dios que es mucho mayor de lo que tú puedas pensar. Mucho mayor de lo que tú puedas pensar. El hijo mayor nunca estuvo contento con su padre, nunca entendió a su padre, nunca aceptó el comportamiento de su padre, nunca. Y esa condición no la puede heredar la iglesia. No la puede heredar nuestra fe. ¿Cómo es que han matado el becerro gordo a este desgraciado de tu hijo que ha hecho esto, esto y esto? ¿Esto cómo es? Esa es nuestra incomprensión. Por eso el Evangelio no puede bajar de nivel. Siempre tiene que mantenerse con una buena noticia. A los que Dios trata de manera inmerecida por lo que ellos necesitan, no por lo que se merecen. Es diferente. El Evangelio trata muy bien a la gente que son necesitados, no merecedores de ese bienestar. Y siempre nosotros tenemos que recordar, yo no merezco el trato que Dios me ha dado. No lo merezco. Por eso siempre seré eternamente agradecido a Dios, porque me trató como no merecía. Me pagó como yo necesitaba, no como trabajé. No me apuntó a mis defectos y a mis errores, ni me aplicó lo que soy incapaz de cumplir. Y aquí vemos historias diferentes, como cada una de las nuestras. Cada una vive una historia diferente con argumentos diferentes. ¿Cómo nos vemos nosotros con respecto a Dios? ¿Cómo te ves tú esta mañana con respecto a Dios? ¿Qué dudas tienes tú para preguntarle a Dios? ¿Cómo resuelvo esto? ¿De qué manera quieres que entienda esto? Por aquí hay algunas preguntas que le tiraron a Jesús y le dijeron, ¿dónde se debe de adorar? ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Qué haré para heredar la vida, el reino de los cielos? ¿Por qué tus discípulos ayunan? ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Todas esas preguntas están en los evangelios. Y la gente le llega a Jesús con dudas. Lo mismo que las que tú puedas tener. Tú hoy le puedes plantear otra pregunta a Jesús. ¿Por qué yo estoy en estas circunstancias? Y tienes todo el derecho a hacerlo. Y seguramente cuando tú lo hagas de corazón, habrá una sabia respuesta que trate contigo y te enseñe. Y te diga lo que tienes que hacer. A lo mejor no te responde lo que tú preguntas, pero te va a aclarar un poco el caminar. Y por eso, hermanos, esta mañana es muy importante que nosotros podamos mantener el nivel de la buena noticia. Nosotros somos portadores de una buena noticia. Para la gente que está herida, para la gente que vive en tiempos complicados, para la gente que vive en situaciones difíciles, para la gente que vive en momentos no fáciles. Por eso, esta buena noticia tiene que llenar nuestro corazón. Por eso tenemos que saltar de alegría de saber que nuestro problema eterno está resuelto. Mañana tendrás hambre, tendrás ganas de vestir y tendrás otras necesidades. Pero tu problema eterno está resuelto. Y es que Cristo ha perdonado tus pecados. Que Cristo ha resuelto tu situación con Dios. Que parece que esto lo tenemos aprendido. Pero ¿cuánta gente está sin esa situación personal? Ahí en donde tú y yo nos tenemos que animar. ¿Cuánta gente necesita escuchar esto? ¿Cuánta gente sabe que Dios lo ama o la ama independientemente de sus circunstancias? ¿No te alegra contar eso? ¿No te llena de fuerza contar eso? Porque eso es lo máximo que podemos hacer. Pero acuérdate que tú fuiste una vez el que estaba tirado en el camino. Acuérdate.
y que hubo alguien que te vio y se paró y te atendió y te echó sobre sus espaldas y cargó con todos los gastos. No habrá gente que como tú esté por ahí. Piensa que eso no te se puede olvidar. Y que ahora, seguramente, Dios te querrá convertir en un buen samaritano. Donde tú vivas tu vida y cuando mires, por favor, no pases de largo. Párate, atiende, responsabilízate de esa situación y ayuda a que la gente se acerque a Jesús. Porque, acordado de aquella canción, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si no hay quien le lleve el Evangelio, ¿cómo creerán en Dios? ¿Cómo se hará esto? Y termino con esa interrogante, dadle vosotros de comer, pero Señor, con esto es lo que te ha tocado, darle vosotros de comer. ¿Qué necesitas para llevar la buena noticia a la calle? ¿Qué necesita tu vida para ilusionarte en comentar esto? ¿Qué tiene que ocurrir en tu corazón? ¿Que tienes argumentos contrarios a Dios? Pues pregúntale cómo hace las cosas. ¿Tú qué dices? Pregúntale a ver qué te responde. ¿Temes que tu corazón y tus pensamientos cambien? A lo mejor es lo que necesitamos. Yo no quiero convertirme en un hijo mayor. Aunque lo he sido, ¿eh? He sido hijo menor y hijo mayor. He sido levita, he sido sacerdote, he sido posadero, he sido samaritano y he sido el que estaba tirado en el camino. He pasado por todas. Por eso me ilusiona que eso no se desgaste ni se mantenga vivo. Por el beneficio que esto causa a la gente que lo asume. Que diga, yo quiero seguir a Jesús. Eso a mí me revoluciona. Y por eso yo no quiero que esto pierda fuerza en mí. Tampoco quiero que pierda fuerza en la iglesia. No quiero que la iglesia nos convirtamos en los clásicos cristianos evangélicos que venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, oramos, cantamos y poco más. No. La iglesia tiene que ser la entidad que Dios usa, la familia que Dios usa, las personas que Dios usa, los matrimonios que Dios usa, los jóvenes que Dios usa, las parejas que Dios usa, la mujer y el hombre que Dios usa para llevar a cabo esta misión. Y si tú no hablas, pues otros hablarán por ti, pero la noticia llegará. Y nosotros nos tenemos que concienciar con que Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere salvar al mundo. Pero no para convertirlos en algo para lo que no estamos diseñados. O sea, esta iglesia llena con 500 personas más, todos aquí no estaremos haciendo la obra de Dios. O sea que la idea, esto es revolucionario, ¿eh? La idea no es llenar la iglesia. La idea es llenar a la gente de Dios, aunque no pisen la iglesia. No nos podemos conformar con tener la iglesia llena, pero tenemos que conformar con que la gente se llene de Dios, Dios trate con ellos y Dios haga lo que tenga que hacer. Y esa es la idea. Nos tenemos que ilusionar con eso. Porque Dios todavía sigue amando al mundo,
sigue con la idea de consolar al mundo, de reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo, y ese es nuestro llamado. Por eso ayer una de las palabras que más resaltamos fue la enseñanza. Si nos dejamos enseñar por el argumento de estos 3 textos que hemos leído, esto tiene tela. Esto tiene mucha profundidad. Porque esto refleja simplemente que entendemos por qué Dios es bueno. No le vamos a regañar a Dios porque tenga actitudes de bondad y de respaldo y de ayuda a la gente. Es decir, ¿tenemos algo que decirle a Dios porque Dios sea bueno? Si Dios es bueno. Y no es más comprensivo para la persona que sufre decirle Dios te ama, a decirle qué es lo que ha hecho para estar en esa circunstancia. Hay que ver, no te haberla buscado. A veces tenemos también ese, algo habrá hecho cuando tú estás en esas circunstancias. Recuerda, primero el abrazo y luego el arrepentimiento. Ponemos en pie y oramos.